Mi nombre es M.A. Juana Candelaria Hernández Ramírez. Soy enfermera, pues muy orgullosa de ser enfermera. Lo más importante de mi vida profesional ha sido, sin duda, el gran impacto que como enfermera se puede tener en la salud de la población y además en la formación de profesionales de la enfermería y de la salud. Yo no elegí ser enfermera. La enfermería me eligió a mí. Antes la enfermería se estudiaba después de la secundaria. Y cuando salí de la secundaria, se me pasó el examen de prepa. Y mi mamá, que tenía una comadre que era la jefa de enfermeras del hospital, me dijo, pues no te vas a quedar aquí. Mientras entras a la prepa te va a meter a estudiar. Dice mi comadre que hay un curso de enfermería en el hospital. Vete a tomarlo para que pues no pierdas el tiempo, ¿no? Me fui a tomar el curso de enfermería y me enamoró. Me enamoró la enfermería, me encantó. Entonces yo inicié pues con un curso de auxiliar de enfermería. Después hice enfermera técnica. Después hice licenciatura en enfermería. Hice una especialidad de salud pública, una maestría en ciencias de la enfermería. Y finalicé con un doctorado, ¿no?, en educación. Entonces, la enfermería en realidad me eligió a mí y me encantó. Mi especialidad base fue en salud pública. La salud pública es muy interesante, de una trascendencia que no nos imaginamos. Generalmente, cuando hablamos del área de la salud, hablamos de enfermedades, de situaciones de hospitalización y eso, pero no vemos que detrás de eso hay grandes estudios de salud pública que nos permiten identificar las áreas en donde el usuario, la persona, los ciudadanos, en donde se enferman, de qué se enferman y cómo prevenir todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, la salud pública es una herramienta muy, muy importante en el área de la salud, que le enseña a uno desde la prevención a tratar a los usuarios hasta los últimos momentos de su vida. Eso es lo impactante de la salud pública. Lo puedo dividir en algunas etapas. Mi primera etapa, yo entré a la Secretaría de Salud y me tocó ser enfermera comunitaria. Entonces me dieron un jeepcito y andaba yo en comunidades muy alejadas, bueno, en este caso de Colón. Iba yo hasta una comunidad que se llama Ejido Patria, que está cerca del Zamorano, y visitaba yo toda esa región. Iba un médico que era un pasante generalmente, íbamos a dar atención a la salud. Llegábamos a casas de personas de la comunidad que le llamábamos auxiliares comunitarias. Lejos de que nos recibían con un desayuno riquísimo, trabajábamos en vacunación, trabajábamos en planificación familiar, en todas las estrategias que había para la prevención y promoción de la salud. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora porque me permitió conocer de primera mano las necesidades de la población más vulnerable. Entonces yo aprecio mucho esa etapa a mí en la Secretaría de Salud. Estuve en Colón, después estuve en San Juan del Río, después me vine aquí a Querétaro, estuve en el Centro de Salud, en el Pedro Escobedo. Ahí igual, en primer nivel, trabajando toda esta parte de lo que es la prevención y la promoción de la salud. Y todo eso reforzó mi gusto por la salud pública, ¿sí? Y bueno, esa fue como una primera etapa. Después pasé a la oficina central en Querétaro, aquí en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, y estuve a cargo o coordinando diversos programas también a nivel estatal. Estuve en el departamento de epidemiología, siempre como enfermera. Y eso es algo que a mí me gustó mucho de mi paso por las áreas pues ya normativas de la Secretaría de Salud. Fui como enfermera y a donde yo iba habría campo para una enfermera. Estuve en epidemiología, salí, llegó una enfermera en vacunación. Estuve en salud reproductiva, salí y llegó otra enfermera. Y así como que me encargaba de estar dejando pues una enfermera, porque tenemos una visión muy diferente de lo que es el cuidado y de lo que es la salud. Estuve ahí en la Secretaría de Salud, en la oficina central, alrededor de 20 años.
¿sí? Y ocupé varios cargos. Pero sin duda, el que más me apasionó fue cuando regresé de hacer la especialidad en salud pública y entré a la subdirección de enseñanza e investigación. Ahí estuve como enfermera responsable de esta parte de las enfermeras y de la investigación y de la educación. La primera parte, la que les contaba, me permitió conocer a la población y las condiciones en las que se manejaba nuestros compañeros en el área de la salud. Esta siguiente parte me ayudó a entender cómo estaba la educación en ese entonces en nuestro estado y en el país, porque formé parte de un grupo muy interesante de enfermeras y enfermeros que trabajamos a nivel nacional y que logramos grandes cosas. Pero lo que yo les quiero decir es que entendí cómo estaba la población, entendí cómo estaban las necesidades de nuestros compañeros en el área de la salud. Llego a enseñanza, me doy cuenta cómo está la educación en el estado. Entro a la Comisión Permanente de Enfermería México como la enfermera estatal, como la responsable estatal de enfermería, y trabajé muy de la mano con una gran enfermera, una amiga mía, saludos, Juanita Jiménez, donde hicimos un gran trabajo. Nos unimos a algo que nunca había hecho enfermería, conciliamos con todas las instituciones públicas, con las enfermeras, con algunas particulares que así lo quisieron, y conformamos la primera Comisión Interinstitucional de Enfermería en el Estado. Y de la mano con la Comisión Permanente y de la mano con mis compañeros de todo el país, porque había uno de cada estado, trabajamos, primero pues fue el reconocimiento de la licenciatura en enfermería, porque antes éramos técnicas, el reconocimiento de los posgrados, ¿sí? Trabajamos en diversos manuales, porque no había esa costumbre o esa educación en enfermería. Entonces se trabajaron muchos manuales. A la fecha ya muchos requieren, pues obviamente, de actualizarse, ¿no? Yo les decía a mis compañeras en una reunión, ese es su trabajo ahora, actualicen lo que ya tenemos. Se elaboró la norma oficial mexicana 019 para el ejercicio de la enfermería en el país. Entonces fuimos muy aguerridas, trabajamos mucho y todo eso yo lo traía aquí al estado y a mí me pedían cuentas y con mucha satisfacción puedo decir que modificamos la forma de ejercer la enfermería aquí en el estado con un equipo increíble, ¿sí? Conformado por enfermeras de todas las instituciones. Ahí no había colores, ahí no habría yo soy más, yo soy menos. Ahí todas nos pusimos la camiseta y trabajamos por un solo fin, mejorar pues a la profesión. Eso fue uno de mis grandes logros. Otro de mis grandes logros fue en mi casa, lo que sigo considerando mi casa, la Secretaría de Salud. Yo hice un primer diagnóstico de cómo estaba el personal de enfermería cuando llegué a la subdirección y me di cuenta que el 70% de nuestra población de enfermeras no llegaba ni al nivel técnico. Les estoy hablando de hace varios años. Entonces, hicimos convenios con la Facultad de Enfermería, se fueron a la sierra a formarnos técnicas en enfermería. Estuvieron en la sierra, en Jalpan, en Cadereyta, en San Juan del Río, Seminario San Juan, y después aquí en Querétaro, profesionalizar a las enfermeras en ese sentido. Íbamos caminando en eso cuando se vino el reconocimiento de la licenciatura y entonces había que modificar también la profesionalización de la enfermera ahora hacia las licenciaturas. Ahí nos apoyó con 1 o 2 generaciones, no recuerdo bien, la Facultad de Enfermería. Y bueno, esa fue otro de mis grandes logros. Revertí el indicador. En lugar de 70-30, dejé 30-70 y eso fue una satisfacción tremenda para mí. Me gustó mucho la investigación, trabajamos en conjunto una guía de práctica clínica de enfermería, varias investigaciones en donde fui asesora, que coordiné, me tocó dar conferencias en el extranjero en relación a esto y bueno, ha sido un caminar muy interesante. He sido escritora, tengo 2 libros, uno con el que me titulé del doctorado, en donde escribí un capítulo sobre el humanismo en enfermería, y el siguiente en donde, en colaboración con varios de mis compañeros de otros estados, cada uno plasmó su experiencia durante el tiempo que trabajamos
con Juanita en la Comisión Permanente de Enfermería. Y bueno, ha sido muy, muy satisfactorio. Obviamente, otra de mis grandes satisfacciones en este sentido fue que al darnos cuenta de la gran necesidad que había de la formación de enfermeras, pues entonces ahora me dedico a la formación de enfermeras, pues desde esta escuela, ¿no? Que es Inicisa Universidad, que tiene ya 16 años y que, bueno, nos dimos cuenta que se requería. No había ninguna institución particular que ofreciera licenciaturas. Fuimos la primera en el estado y bueno, pues también ha sido de muchas satisfacciones llegar a una institución pública o privada y ver a una exalumna, digo, es algo muy gratificante. Y pues bueno, han sido de mis mejores logros. He sido 2 veces presidenta del Colegio de Enfermeras. Fui fundadora del Clúster Médico de Querétaro. También me gustó muchísimo, la única mujer y primera enfermera en ese sentido. La enfermería me ha dado mucho, muchísimo. De entrada, ya le comentaba yo que me di cuenta cuáles eran las situaciones que prevalecían en las instituciones en cuanto a la formación, en cuanto a la contratación, etcétera, ¿no? Como estuve yo en la subdirección viendo todo esto de la enseñanza y la investigación en enfermería, pues me di cuenta de cómo estaban los programas, de qué era lo que se estaba implementando, qué era lo que estaba pasando. Y a raíz de eso, pues yo aquí en la escuela tratamos de formar enfermeras que realmente conocieran qué es lo que van a hacer en las unidades de salud o en los centros en donde ellas se integren. Sí, creo que nos dio esta visión amplia y nuestros programas generalmente pues son programas muy completos en donde tratamos de formarlas de la mejor manera. Le comento algo, nuestros últimos programas, el último que tenemos, está integrando en su currícula la IA, ¿sí? Y finanzas personales. Nuestro primer programa también fue un hitazo porque pusimos algo sobre la imagen de la enfermera, ¿no? En donde pues estamos rescatando como cosas que son importantes y a medida que enfermería va creciendo y van implementándose nuevas cosas, pues metimos farmacología, por ejemplo, ¿no? Para que las enfermeras pudieran administrar medicamentos. Entonces, el conocimiento y el seguir estudiando nos permite pues ofrecer un panorama más amplio y más actual. Como les digo a mis alumnos, hasta el infinito y más allá, ¿por qué? Enfermería es una profesión joven, ¿sí? Todavía no tenemos muchos años, y más aquí en el país. Tenemos, obviamente, pues muchas carencias, pero también muchas oportunidades. Creo que una prueba muy, muy interesante y un ejemplo de todo lo que se puede hacer fue lo que hicimos con la Comisión Interinstitucional de Enfermería. Unirnos para buscar en todo donde se puede proyectar enfermería. Si nosotros vemos sobre los posgrados, ¿qué posgrado le gusta? Pediatría, neonatología, cuidados intensivos, enfermería quirúrgica, entre otros muchos. Cáncer y toda esta parte, ¿no? Esto en áreas hospitalarias. ¿Qué otra cosa? Tenemos enfermeras escolares, enfermeras industriales. Desde la enfermería se pueden hacer cursos o especialidades en fisioterapia. El universo es muy, muy grande. Investigadoras, enfermeras en educación, o sea, lo que nosotros hacemos, ¿no? Estar formando personal de enfermería. Y todo lo que ellas quieran se puede lograr. Enfermeras que puedan ser, que puedan trabajar por su cuenta, ¿sí? Y ya tenemos algunos ejemplos de enfermeros y enfermeras que tienen consultorios, y hay algunas instituciones en donde se ofrecen solamente cuidados de enfermería, ¿sí? Entonces, desde el lado empresarial, tienen muchísimo que desarrollar. ¿Qué hace falta? Más visión, ¿sí? Hace falta compromiso, hace falta ver esas pequeñas o grandes áreas de oportunidad que la vida nos va presentando a diario. Yo jamás pensé en la vida estar en esta escuela, tener una escuela. Jamás pensé en la vida llegar a tener la coordinación estatal en enfermería, ¿no? En la Secretaría de Salud, obviamente.
pero la vida le va poniendo a uno. Y yo sí les digo a los alumnos, no se aceleren, o sea, no quieran entrar como jefes de piso, o, jefas de enfermeras o jefas regionales. Esto se va construyendo. Ujú. Y si uno aprovecha todas esas señales que le da la vida, pues bueno, se puede llegar hasta donde quiera. Pues esa parte primero, de proporcionarle a la sociedad, a veces, en situaciones muy críticas, consuelo, apoyo, ayuda. En el área preventiva, que sepan qué es lo que pueden hacer para evitar, pues muchas cosas o enfermedades de las que después nos arrepentimos, ¿no? Sé que es un trabajo muy complicado, es algo gigantesco porque luchamos contra gigantes, pero la educación y la promoción de la salud siempre van a ser pilares y siempre van a ayudar a que la gente haga conciencia. Eso es lo que más me gusta de ser enfermera y de ser educadora, de ser maestra, de estar aquí, pues la formación de recursos. O sea, yo tengo 2 pasiones, la enfermería y la educación. Pues que se dé la oportunidad y que no piense que esto se da de la noche a la mañana, ¿sí? La enfermería, como todas las áreas de la salud, requieren educación constante, requieren formación constante, requieren estar actualizados, requieren compromiso, requieren humanismo, requieren vocación, requieren ética, ¿sí? Entonces, y además muchas cosas se pueden ir adquiriendo en el camino. Nunca los va a defraudar la enfermería, nunca se van a quedar sin trabajo, siempre van a tener algo que hacer. Esa es la garantía de enfermería. Pero para eso, pues hay que apasionarse por ella, ¿no? Amarla y ejercerla, pues al máximo. Bueno, pues gracias a Dios y a la vida por darme estas oportunidades, ¿no? Y cualquiera lo puede hacer, siempre y cuando tenga el compromiso, el carácter, la constancia y el anhelo y un sueño.